Continuamos con esta entrevista con el vicerrector de Extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el doctor Antonio Medina. También fue el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Casa de Altos Estudios. Es abogado y sociólogo. Bueno, pues en estos días hemos visto en las últimas semanas, pues una batida, si se puede decir, contra presuntos actos de corrupción, y ya hemos visto casos judicializados. Con usted cómodo hablar de este tema porque usted es abogado y bueno, pero como profesor, como institución, como academia, ¿cómo ven esta eh, embestida, si se puede decir, o batida que auspicia pues el Ministerio Público en contra de presuntos actos de corrupción en la administración pública con medidas de coerción que ya se han aplicado y que todo el mundo conoce? La corrupción es un flagelo que ha afectado históricamente a la sociedad dominicana y que ha estado presente en muchos gobiernos, y junto con la corrupción ha primado la impunidad, porque una cosa trae la otra. La impunidad promueve la corrupción y la corrupción también crea las condiciones para que los responsables de esos hechos queden sin penalizar. Yo creo en la voluntad, porque ante todo el pueblo dominicano ha sido firme, sobre todo en los últimos tiempos. Claro. Recuerden la Marcha Verde y todo el movimiento social de diferentes sectores, clase media, clase baja, diferentes actores sociales. Se ha empoderado la población del tema. Se ha empoderado la sociedad, y precisamente eso da lugar a lo que está ocurriendo hoy y las medidas que se están aplicando. Por ejemplo, recientemente el presidente anunció una serie de medidas orientadas a fortalecer la lucha contra la corrupción. Hoy tenemos un ministerio público encabezado por una dama que es incuestionable, no solo desde el punto de vista profesional, sino de lo que es su trayectoria de vida, y que actúa con independencia de criterio. Han sido sometidos un conjunto de exfuncionarios y de personas vinculadas al gobierno anterior. Se ha seguido el debido proceso, lógicamente, pero el que resulte culpable de esos hechos debe de ser sancionado, porque con eso se está mandando una señal categórica, clara a la sociedad dominicana, de que llegó el momento de combatir este cáncer que ha corroído el tejido social en la República Dominicana. Y este es el caso de Odebrecht, por ejemplo. Entonces, vamos a ver los resultados porque apenas inicia el proceso. Recuerden que este proceso con los exfuncionarios y personas vinculadas al gobierno anterior, esta es la primera fase del proceso, lo que es la fase preparatoria, investigativa, ya con las medidas de coerción tomadas por el magistrado Vargas, que es una persona también, un juez emblemático en República Dominicana, claro, que nadie lo puede acusar de prejuicio ni de nada. Se pasa a la fase preliminar, donde ya se juzgarán si las pruebas son suficientes para que eso vaya a juicio de fondo. Entonces, vamos a esperar, porque se supone que eso no se va a quedar ahí, porque la sociedad está alerta, atenta, siempre que se les respeten los derechos a los imputados, a las personas procesadas, porque vivimos en un Estado social y democrático de derecho. Claro. Pero eso no puede dar lugar a la sombra de la impunidad, a que la corrupción
siga destruyendo nuestra sociedad, nuestras instituciones. De ahí que compartimos plenamente que se tomen las acciones y ese equipo que está ahí, que encabeza la Procuradora General de la República, el director del PECA, el magistrado Camacho, Jenny Berenice y otros, y ya vimos el proceso con el juez Vargas, con la audiencia de las medidas de coerción, que quizás se sobrepasaron porque fueron más allá, porque eran medidas de coerción, todavía no estamos, claro, o no está el proceso. Quizá pero la magnitud del caso. Exacto, la magnitud, y él asumiendo su filosofía garantista, claro, porque es un juez garantista, dio apertura para que se visibilice y cada quien exponga. Sobre todo porque la libertad también es un bien jurídicamente protegido. Y que la prisión es la última. Sí. Ya lo que es la coerción física, claro, la medida extrema. Y la libertad es la regla. Y la libertad es la regla. Y todavía existe la presunción de inocencia, sí, claro, porque hasta que no se dé una sentencia definitiva en el juicio de fondo, esas personas se presumen inocentes. Por eso todo el proceso agota diferentes etapas, sobre todo el proceso penal a la luz de lo que es el Código Procesal Penal, el papel del Ministerio Público, el papel de los abogados de la defensa y todo lo que es el debido proceso que se está siguiendo, y que los que resulten culpables, que sean condenados, los que resulten inocentes, que sean descargados y que se den sentencias absolutorias. Pero vamos a ver, apenas este proceso inicia y esperemos que ocurra, y esto también manda una señal, como decía el mismo presidente, a los actuales funcionarios. Es decir, que el asunto no es con el pasado solamente. Estamos ojo visor con lo que ocurra. Es una de las funciones de la pena también, la disuasión. Exacto, disuadir para que no se cometan, porque se habla de que no. Miren, el problema de la corrupción es complejo, multifactorial, porque se dice, no, si usted a alguien le sube el salario, miren, pero ahí hay un problema de integridad moral. Lógico. Que hay personas que usted pueden ganar 10 millones de pesos mensuales, y si son corruptos, miren, de algún modo van a cometer actos ilícitos. De manera que eso implica mucho la educación, la orientación, la integridad moral del individuo que se forma en la familia, pero de todos modos esas medidas, y de ahí la importancia del derecho y de combatir la corrupción, no solo con la prevención, sino tomando las acciones, judicializando la situación como está ocurriendo ahora, no solo para lo del pasado, sino para lo del presente y lo que vengan después, que les sirva de modelo, de referencia a esa situación, respetando el derecho de cada quien, porque no podemos decir absolutamente que son culpables o son inocentes, claro, todavía no. El Ministerio Público tendrá que presentar la solidez de la prueba, claro, la fundamentación, para romperle su presunción de inocencia. Para romper la presunción de inocencia, porque ahí no se estaba juzgando el fondo, porque claro, mucha gente, que fueron condenados. No, son medidas de coerción para garantizar la presencia en el proceso. Sí, claro. Y ahí se toman en cuenta ciertos indicios que puedan vincular. Exacto, pero todavía queda mucho que recorrer en ese proceso, porque algunos de las personas quedaron, creo que en prisión domiciliaria, algunos medidas económicas, de coerción, pero creo que 6 o 7 lo mandaron para Najayo, pero todavía existe la presunción de inocencia, claro, para esa persona, porque claro,
No hay una sentencia firme. Y no hay sentencia firme. Y ya vamos a ver cómo transcurre el proceso. ¿Cómo no? De manera que usted no ve un asunto marcadamente político en este proceso. Ustedes saben que siempre en el caso del combate a la corrupción, quienes son afectados o, digamos, son responsabilizados de actos ilícitos vinculados a este flagelo, siempre alegan que es persecución política. Y si ustedes se remontan al pasado, y hay muchísimos casos y ejemplos, puede ser, porque en un país tan politizado hay de todo en la viña del hay Señor. de todo, porque yo no digo que en determinadas situaciones o casos se hayan politizado los procesos y la persecución a esos individuos o personas, pero en general tenemos que ver como norma que es la actuación de la justicia para perseguir hechos que la sociedad condena, que son flagelos sociales, que son males sociales. Y lo importante es que se respete el derecho a esas personas, que se siga el debido proceso y que se presenten las pruebas que sean suficientes para que la justicia, los jueces, la consideren y dicten la sentencia que consideren, absolutoria o condenatoria. Ya eso lo dirá el proceso, porque fíjense que hasta se televisa. Claro. Antes eso era cerrado. Hay casos precedentes de que han sido televisados, claro, juicios históricos aquí, pero la gente ve y escucha incluso a los mismos imputados. Porque al exponer su consideración. Al tratarse de esa corrupción que afectan al Estado, obviamente existe una especie como de control social y entonces la población se le permite que vean eso. No, y sobre todo, como tú dijiste, con una población empoderada, sí, porque ya la sociedad dominicana no es indiferente. Antes, en las encuestas, así es, el tema corrupción aparecía muy atrás como parte de las prioridades 4 o 5%. Y fíjense que hoy, de acuerdo a estudios, por ejemplo, de Transparencia Internacional, uno de los países con mayor índice de corrupción es la República Dominicana, es. Porque la corrupción se manifiesta no solo en el sector público, porque para que existan corruptos tienen que existir corruptores. Y el sector privado y muchos actores sociales intervienen, porque cuando usted va a una institución pública y soborna a alguien para que le resuelva un problema, ya usted está actuando mal. Es decir, que hay actuaciones sutiles que expresan y fortalecen esa cultura de la corrupción que ha primado en la red. Y tiene que llegar el momento, y lo que está ocurriendo envía señales muy positivas de que hay que enfrentar eso. No es que lo vamos a eliminar totalmente, porque eso sería iluso, pero podemos mitigar, podemos combatir para que de lo que es el predominio de una cultura de la corrupción en el Estado, que veían como una manera de enriquecerse, de tener poder y de poder resolver los problemas de los suyos en base a ese tipo de actuación, llegará el momento de que esa impunidad sea rota y de que la sociedad actúe a través de los mecanismos judiciales y que las personas responsables de eso paguen con sus hechos. De manera que la UAS siempre ha estado en el frente cuando se exige el combate a la corrupción y a la transparencia. La UAS siempre ha estado al lado de los mejores intereses del pueblo dominicano, en todo. Y esa ha sido la historia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. No solo como institución pública, como institución donde caben todos los sectores, porque es una institución democrática, pero la universidad siempre ha sido ejemplo y ha manifestado su apoyo a esas demandas sociales, en el caso de la corrupción, en el caso de las luchas por las libertades públicas, los regímenes represivos. La universidad siempre
ha sido un actor fundamental. Y ha pagado su cuota y de ha sangre pagado y de su cuota, represión porque y de ustedes saben, todo. por ejemplo, en los 12 años de los gobiernos del doctor Balaguer, incluso en épocas anteriores, porque hay que ver la universidad en sus diferentes etapas históricas, porque de ahí salieron movimientos, incluso en la dictadura de Trujillo, Claro. jóvenes estudiantes, profesionales, Bueno, que las hermanas conformaron las hermanas Mirabal, Manolo, Manolo, sí. la lucha post muerte de Trujillo, post dictadura, el movimiento renovador como principal herencia de la Revolución de Abril, que la universidad también tuvo un papel muy importante, los actores universitarios, dirigentes a todos los niveles. Es decir, que la universidad ha sido una institución clave en la lucha por las libertades públicas y la democracia en la República Dominicana. Y el tema de la corrupción y la lucha, también la universidad está presente. ¿Cómo no? Porque, bueno, no solamente lo que causa per se, sino precisamente las precariedades presupuestarias de la universidad, de la educación pública, del sistema de salud, la pobreza y la marginalidad, todo eso son consecuencias también del dinero que pues se desvía a bolsillos ajenos y pueden ser utilizados esos recursos para atacar esos males ancestrales. Por supuesto, porque ¿a quién es que le roban el dinero la corrupción administrativa en el Estado? Es al erario. Y el dinero del erario es el dinero del pueblo, con lo que se van a construir hospitales, escuelas, los servicios públicos. Entonces, afecta a la sociedad en su conjunto. De ahí la importancia de que todos y todas nos empoderemos en apoyar la lucha contra la corrupción, porque ese es un mal que si nos remontamos incluso a toda la historia desde la fundación de la República, ustedes saben que ha estado presente la corrupción a todos los niveles. Y tiene que llegar el momento, y yo creo que aquí ha llegado el momento, y ya se habían mandado señales en otros, porque ha sido un proceso, ¿no? Claro. Pero las actuaciones del sistema tienen que estar orientadas precisamente y contar con el apoyo de toda la sociedad. Y la UAS respalda. Y por supuesto, nuestra institución, siempre, como te dije hace un momentito, ha estado apoyando todas las demandas sociales. Nosotros hemos sido actor fundamental en todos estos procesos históricos que ha vivido la sociedad dominicana. Y la lucha contra la corrupción es parte de ese proceso. ¿Cómo no? Bueno, pues le agradezco, doctor, su participación. Muchísimas gracias. Me alegra que siga disfrutando de salud. Eso es lo más importante ahora, en medio de una pandemia. Y me alegra que la UAS esté, como siempre, pues enfrentando todas las vicisitudes para seguir adelante y pues para mantener la docencia, que es lo más importante para la academia. Ese es el gran compromiso de una institución tan importante que es patrimonio del pueblo dominicano, formar los profesionales, y estas autoridades, encabezadas por la doctora Emma Polanco, está en esa disposición. Estamos trabajando, enfrentando los desafíos. Y me dicen que ya está yendo otra vez a la universidad. Ella nunca dejó de trabajar. Yo digo por el tema cuando se partió pero digo que está yendo hasta ya pero me refiero que aún estando en cama, yo sé que se mantenía. Ella despachaba, o sea, ella ha estado, es una mujer de un espíritu. Me dicen que ya ha ido a la oficina después. No, ella está asistiendo todos los días. Padre amado. Ella lo que no puede estar parada mucho tiempo, como es lógico, porque recuérdense que ese es el soporte del cuerpo. Pero ella está ahí y ha estado siempre, como lo estuvo durante la pandemia, exponiéndonos todo, porque nosotros, además de la parte docente, administrativa, somos una institución solidaria. Claro. Y todo el personal docente, administrativo, que ha tenido problemas de salud, la universidad ha estado ahí ayudando, apoyando, solidarizándose y apoyando también al gobierno, al Estado, en el enfrentamiento de esta terrible pandemia. ¿Cómo no? Bueno, pues le agradezco. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.